Hola, hola a todos, Dios los bendiga. Les saluda su servidor Tomás Parillo. En esta ocasión vamos a hablar la sesión o el tema número 5 sobre la conciencia humana. Estamos en esta parte, la primera parte del curso de comunicación relacional del Evangelio, conociendo la mente del ser humano. Empezamos conociendo la mente, luego el intelecto, luego hablamos sobre la sensibilidad y luego hablamos sobre la voluntad. En esta ocasión hablaremos sobre la conciencia. Muy bien, entonces este es el curso Comunicación Relacional del Evangelio. Empezamos con nuestro tema de esta ocasión, módulo 1, conociendo la mente del ser humano, y hablaremos en esta ocasión entonces, sesión número 5, la conciencia humana. La conciencia humana. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la conciencia humana, se dice o encontramos en la Biblia varias clases o tipos de conciencia. Leemos en la Biblia, por ejemplo, la conciencia buena, leemos en la Biblia la conciencia limpia, leemos en la Biblia sobre la conciencia débil, también leemos sobre la conciencia mala, también hablamos o leemos en la Biblia sobre la conciencia adormecida, ¿no? O la conciencia cauterizada en este caso, ¿no? Cauterizada o adormecida vienen a ser sinónimos en este caso. Entonces, vamos a considerar lo que tenemos 5 clases de conciencias en la Biblia. Probablemente hay más, pero vamos a considerar estas 5 clases de conciencia que la Biblia nos habla de manera constante, ¿no? Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a considerar cuál es la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Se utiliza mucho esta palabra conciencia. Los políticos dicen, por ejemplo, que hay que hacer conciencia social, conciencia religiosa, conciencia política. Bueno, se utiliza mucho este término, la conciencia. Entonces, tenemos que ser movidos a una conciencia social, pero no vamos a hablar la conciencia social de ese tema, sino vamos a hablar sobre la conciencia como parte, como una facultad de la mente humana. La conciencia está dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma, nuestro espíritu, es decir, nuestra mente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos mente, alma, espíritu, estamos hablando pues de la parte interna, la parte, vamos a decir, espiritual del ser humano, ¿no? La parte corporal. Entonces, el ser humano pues, ¿no? Tiene su, digamos, su mundo, digamos, interior y su mundo exterior. Muy bien. ¿Qué es entonces la conciencia? Los diccionarios definen de varias maneras, ¿no? Entonces, algunas de estas definiciones que hemos rescatado, por ejemplo, que se dice que la conciencia es la forma más elevada de la actividad mental, que que solo es propia del ser humano y es inaccesible para los animales. Es decir, la conciencia entonces viene a ser la parte más elevada de la actividad mental del ser humano. Y la parte central del ser humano es el centro del ser, de la esencia humana. Por lo tanto, se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Entonces, esto nos lleva a la conciencia. La conciencia, entonces, nos va a ayudar a ver de que en realidad quiénes somos, para qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Y a esa etapa vamos a llegar con la conciencia. La conciencia también se dice que es como un semáforo que indica lo que los conductores deben hacer o no deben hacer, pero sin dar la capacidad o poder para hacerlo. Esa es la conciencia, porque la capacidad de hacerlo tiene que ver con la voluntad. La conciencia es ver el semáforo rojo, ser consciente del semáforo rojo o semáforo verde o el ámbar. Entonces, por eso dice que la conciencia es como un semáforo que indica que los conductores deben hacer o no deben hacer. También se dice que la facultad del ser humano en general que le permite
elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien o mal con relación a uno mismo o a los demás. Y esa es la parte más importante del ser humano, la conciencia. Entonces permite, dice, elaborar juicios personales de carácter moral y ético. Qué interesante, ¿no? Qué interesante entonces que la conciencia. Entonces los seres humanos tenemos la conciencia. Muy bien. La conciencia según la Biblia. La Biblia nos habla también, ¿no? La palabra conciencia se encuentra en la Biblia 33 veces en el Nuevo Testamento. Al menos cuando leemos la Reina Valera de 1960 y el apóstol Pablo la usa 22 veces de esas 33 veces. Para el incrédulo, la conciencia está oscurecida por causa del pecado que se manifiesta en una cultura mundana. No significa que todos sean de la misma conducta, porque existen personas con código de conducta muy buenos, ¿no? Muy buenos. Así que es importante valorar esto, pues, ¿no? La conciencia, entonces, según la Biblia, dice también, hay pasajes de la Biblia que nos van a ir dando algunos ejemplos aquí. En el creyente, en el cristiano, por la perfecta obra de Jesucristo, su conciencia ha sido purificada y a la vez ha recibido la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo por la verdad de la palabra de Dios. A medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a decir ni lo bueno y lo malo. Entonces empezamos a decir, este es bueno y este es malo. Entonces, y esa capacidad de razonar, esa capacidad, ¿no? De ver estas cosas, qué es bueno, qué es malo, es la conciencia. Pero la acción de elegir lo bueno o lo malo tiene que ver con la voluntad, no con la conciencia. La conciencia hace un juicio moral, un juicio ético, como ya hemos indicado aquí. Dice 1 Timoteo 1:5, el propósito de este mandamiento es suscitar el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. Pablo habla de una buena conciencia. Entonces la fe que viene dice que el propósito de este mandamiento que el apóstol Pablo había dado a Timoteo en este caso es suscitar el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe genuina, ¿no? Una fe sincera. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla la conciencia? Todos los hombres, todos los seres humanos, sin importar el sistema moral que posean, hacen juicios de moral. O sea, determinan juicios de moral. Y justamente esto es ejecutado por la conciencia. De ahí podemos notar incluso, ¿no? Que todos los seres humanos conocen el bien y el mal. Por eso cuando se habla, por ejemplo, o los hermanos nos preguntan sobre qué va a pasar con aquellas personas, ¿no? Que no escucharon el evangelio, que no conocían el bien y el mal aparentemente. Entonces, nuestros antepasados, por ejemplo, decimos los incas, los aztecas, los mayas, ¿no? O cualquier otra cultura, pues, ¿no? Entonces, ellos no han escuchado el evangelio, entonces, ¿cómo se van a salvar? No importa el sistema moral en que se desarrollaron ellos hacían juicio de moral. Ellos hacían su propio juicio moral. ¿Por qué hacían juicio moral? Porque esa conciencia Dios los había puesto en sus corazones. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que todo ser humano pues es consciente de lo bueno y lo malo. Conocen lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, por eso dice que ellos no tendrán excusa, ¿no? El día del juicio, porque en base a la ley de la conciencia, en base a la ley de la conciencia, el juicio moral que ellos hacían, entonces en base a eso van a ser juzgados. No se puede decir entonces de que no van a ser juzgados, ¿no? Porque no escucharon el evangelio.
estarían exentos, ¿no? Es como que alguien diga, pues no, yo desconozco esa ley, no sabía, pero no hay excusa, porque sabe qué es lo bueno y lo malo, pues, ¿no? Ahora, también se dice que es el poder de la mente humana para determinar lo que es recto y la obligación de hacerlo. Hay cosas que son correctas y que estamos obligados a hacerlo y debemos de hacerlo. Entonces, ese es el poder de la mente humana para determinar, ¿no?, lo que es recto y la obligación de hacerlo. Es el proceso de razonamiento que se efectúa en el intelecto para alcanzar juicio. El juicio. Uso mi intelecto, pero para alcanzar a un juicio. Ese juicio para determinar esto es bueno y esto es malo. Entonces, estoy utilizando mi conciencia. Por eso es importante la conciencia. La conciencia, entonces, es el juicio práctico de la razón por la cual se determinan si el acto individual es bueno para ser ejecutado o es malo para evitarlo. Eso lo hace la conciencia. Entonces, la conciencia viene a ser como un juez en nuestro ser, en nuestra esencia humana. La conciencia actuará en relación con la información que posee. Si la información es incorrecta, de acuerdo con la verdad, la conciencia actuará con propiedad, pero si la información es errónea, entonces la conciencia hará juicios incorrectos. Y es por esa razón muy importante que nosotros hagamos una educación cristiana informada, una educación cristiana con conocimiento. De ahí la importancia de educarnos permanentemente. Hay que educarnos, ¿no? Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que analizar bastante. Y justamente, ¿no?, para determinar qué es bueno y es malo. En el proceso de nuestro aprendizaje, nuestra madurez cristiana, vamos a llegar a hacer o a hacer este juicio, ¿no?, este juicio moral, este juicio ético, de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, a medida que vamos madurando, pues, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, incluso, pues, ¿no?, menciono acá cosas que no he mencionado aquí, pero en Hebreos capítulo 5, versículos 14 en adelante, menciona, ¿no?, de que los que están, los que son bebés, los que son inmaduros, pues, se alimentan, pues, ¿no?, de cosas elementales, ¿no?, de leche todavía y no de alimentos sólidos, ¿no? Pero dice que los que se alimentan, ¿no?, de alimentos sólidos tienen el discernimiento ejercitado, es decir, la conciencia ejercitada, ¿no?, con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de Dios. Entonces, ya tienen la capacidad de determinar el bien y el mal. Tenemos que llegar a esa etapa, el bien y el mal. La conciencia y los actos están escritos en la Biblia, son ejecutados por la razón. Jeremías 17:9 nos dice entonces aquí que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, la Biblia habla de la conciencia, pero a veces cuando habla de la conciencia, utiliza la palabra corazón nuevamente. Entonces, la palabra corazón es utilizado indistintamente para hablar de la conciencia, para hablar de la sensibilidad, las emociones, los sentimientos, para hablarnos, ¿no?, de la voluntad, para hablarnos también a veces del intelecto. Y aquí está hablando, ¿no?, del bien y del mal. Engañoso es el corazón, engañosa es la conciencia, más que toda la cosa, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpia conciencia, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón aquí tiene que ver con la conciencia. Entonces, por eso yo tengo la conciencia limpia. ¿Ah? Entonces, porque somos conscientes de nuestra conciencia limpia. No lo hacemos, ¿no? Porque que algunos dicen, pero no tengo la conciencia limpia, pero tiene la conciencia más mala, la conciencia más oscurecida, adormecida, la conciencia sucia, podríamos decirlo, pues, ¿no? Entonces, bienaventurado dice, lo de limpio limpia conciencia, porque ellos verán a Dios. Muy bien, ¿cómo se desarrolla entonces la conciencia? Los actos están escritos en la Biblia, que son ejecutados por la razón. Dice 1 Juan 3:20-21,
Pues si nuestro corazón nos reprende, nuestra conciencia nos reprende aquí, la palabra corazón aquí es equivalente a la conciencia, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, ¿cuán importante? Entonces, la conciencia que tiene que desarrollarse en nuestra vida a través de la educación, a través de la instrucción, ¿no? De la verdad y la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, entonces, vamos a hablar de los estados, ¿no? Los estados de la conciencia, ¿no? Ahí dice no debería decir los estados de la conciencia o las clases de la conciencia. Dice este texto que cito aquí, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Muy bien, entonces la primera conciencia es esto, la conciencia adormecida. Vamos a mencionar las conciencias negativas, pues, ¿no? Entonces la conciencia adormecida. Esta es la que describe el apóstol Pablo como la conciencia cauterizada. Decía el apóstol Pablo, ¿no? Que en los últimos tiempos, ¿no? Habrán personas con una conciencia cauterizada, una conciencia endurecida también. Es cauterizada también, una conciencia endurecida. Una conciencia, algunos dicen, hermano, con callos, ¿no? Es un corazón que ha perdido toda sensibilidad humana, espiritual y emocional. A eso llamamos conciencia cauterizada o adormecida, ¿no? Entonces, este es el que vende cuando no sale algún callo, no sale en la piel, entonces esa parte pues se vuelve insensible. Puede ser insensible al frío, al calor, porque ya no sentimos, ¿no? Dolor. Ninguna reacción en esa parte de que una piel, pues, ¿no? Que a veces por el trabajo, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en construcción tienen ya la mano casi cauterizada, ¿no? Adormecida por alto trabajo que necesita. Hay callos en la mano, entonces ya no les duele agarrar un ladrillo, ¿no? ¿no? Entonces, a veces a nosotros nos duele, ¿no? Se nos despelleja la mano. Bueno, entonces es una conciencia violada, también se conoce. Mientras más se viola, menos fuerza tiene. Cuando una persona es constante violadora de su conciencia, descompone de tal forma que esta capacidad de la mente lo hace inservible. Bien, entonces la conciencia adormecida. La advertencia que hace la Biblia acerca de esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ya no sienten dolor porque con la religión que han inventado, con las falsas doctrinas, ya no les duele que la gente se vaya al infierno, ya no les duele que la gente, pues, no, haga cosas que Dios no ha ordenado, simplemente, pues, no, empiezan a predicar sus falsas doctrinas, porque tienen conciencia cauterizada, son insensibles, ¿no? Muy bien. El segundo lugar, la conciencia mala. La conciencia mala. La conciencia mala es una conciencia educada en la maldad. Debido al entrenamiento, el intelecto va descontrolando su funcionamiento. Esta es una conciencia desequilibrada por la falta de juicio del intelecto. Isaías 5:20 nos habla de esto, pues, ¿no? Y dice así, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Blanco o negro, ¿no? Entonces ya no hacen distinción. Si es blanco, es negro. Entonces dicen a lo blanco dicen negro y a lo negro dicen blanco. O a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y a este tipo de conciencia se le conoce como la conciencia mala. ¿Cómo se manifiesta esta conciencia mala? Tiene sus propias manifestaciones. Muy bien, entonces consideramos, ¿no? Cuando juega con el pecado sin remordimiento. Esta es la conciencia mala. Entonces juega con el pecado. Cuando finge una confesión o arrepentimiento superficial. Entonces hay gente que pues, ¿no? O cristianos, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo cristianos, ¿no? Porque
no sabemos los corazones a veces, ¿no? Pero personas que se han bautizado, que creemos que son cristianos, ¿no? Pero que a veces todavía viven en el pecado. ¿No? Confiesa su pecado, se arrepiente, se reconcilia, pero luego siguen en los mismos vicios, en el mismo pecado. Otra manifestación sería entonces cuando una persona muestra más su preocupación por la reputación que por el fortalecimiento del carácter. Este es común en muchas personas, sobre todo en los predicadores, en los líderes. Hay una preocupación por la reputación, ¿no? Quieren quedar bien ante los demás. Ellos tienen la conciencia mala, porque no buscan fortalecer su carácter. Lo único que ellos buscan es quedar bien ante los demás. A eso se llama conciencia mala. También cuando se empieza a medir el pecado como pecados grandes o pecados pequeños, ¿no? Entonces, esto también se considera como una conciencia mala, ¿no? Bien, entonces cuando ciertos actos dicen, no, es pecado pequeño, pues no es grave, dice, ¿no? Pues esto sí es pecado grande, dice, pues, ¿no? Entonces, cuando empiezan a clasificar, ¿no? Entre pecados grandes y pequeños, entonces ya está llegando o cayendo, ¿no? En una persona que tiene conciencia mala. Muy bien. Luego tenemos la conciencia débil. La conciencia débil es aquella conciencia que no tiene principios sólidos para basar sus decisiones. Una persona con una conciencia así puede ser movida fácilmente por las decisiones de otros. Toda conciencia será débil cuando el intelecto está insuficientemente informado. Entonces, en este caso, es la persona que se puede manipular. Son hermanos que no se preocupan por educarse. Entonces, fácilmente pueden ser engañados, manipulados, pueden ser fácilmente, tienen conciencia débil, pues fácilmente la secta puede engañarlos, o pueden ser fácilmente pues, engañados por el pecado. Entonces, y el apóstol Pablo nos aconsejaba aquí en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, no para estar debatiendo, ¿no? Hay que recibir al débil en la fe para que, no para contender, sino para educarlo. Entonces, esta es la idea. La idea es para educarlo, para fortalecerlo, ¿no? Para que esté suficientemente informado y no tenga la conciencia débil. Entonces, cuando tiene conciencia débil, fácil puede caer en el pecado, en el vicio, en la droga, ¿no? El vicio de la droga o el vicio del alcohol, o en la mentira, en cualquier acto de pecado, entonces fácilmente puede porque tiene la conciencia débil, pues, ¿no? Entonces la conciencia débil también son aquellos hermanos que recién están empezando la vida cristiana, entonces tienen la conciencia débil, entonces el apóstol Pablo sabía tratar estos hermanos de conciencia débil, ¿no? Entonces, porque podía ayudarlos a cambiar, fortalecer su conciencia. Así que a veces, por esa razón, algunos hermanos que consideraban, por ejemplo, el comer carne que se sacrificaba a los ídolos, ¿no? Y luego llevaban pues al mercado para venderlos. Entonces, para el apóstol Pablo, pues como los dioses no eran nada, el comprar esa carne, aunque haya sido ofrendado a un dios en particular, no era nada y podía comprar la carne para él porque tenía conciencia madura, pues, ¿no? Entonces, pero habían hermanos que tenían la conciencia débil y consideraban, pensaban que estaba mal comprar eso, ¿no? Entonces, para no ofenderlo, pues a ellos se evitaba comprar esa carne para luego educarle y decirle, ¿no? Buscar la oportunidad para educarlos a que tengan una conciencia fuerte. Muy bien. Esa es la conciencia débil, entonces, también porque le falta conocimiento. La conciencia es débil cuando se ofende fácilmente. La conciencia es débil también porque es inestable y tropieza fácilmente. La conciencia es débil cuando critica a los demás. La conciencia es débil cuando se muestra legalista. Son las características de la conciencia débil, ¿no? Entonces, porque le falta conocimiento, porque se ofende fácilmente, porque inestable y tropieza fácilmente. Muy bien, critica a los demás, o cuando a veces se muestra muy legalista, entonces la conciencia débil. Muy bien. La conciencia buena. La conciencia obra en
razón directa a la información que tiene el intelecto. Una conciencia es buena cuando trabaja movida por el conocimiento del intelecto. Si la información es errónea, también la conciencia guiará al error. Para que la conciencia guíe por el camino del bien, necesita ser corregida la información que tiene el intelecto. Entonces, para tener una buena conciencia, el apóstol Pablo tuvo que educarse, se educó por lo menos como 3 años, se educó, luego salió a tantos viajes misioneros que el apóstol Pablo realizó durante su vida, pero antes de eso, él se preparó primero, entonces, porque tenía que tener una información correcta en su intelecto, a fin de llevar con buena, y por eso podía decir, ¿no? Con buena conciencia, pues, ¿no? He hecho eso. Muy bien, hago la obra de Dios. Entonces, algunos, dice, en 1 Timoteo 1, 3 al 6, dice, algunos no enseñan doctrinas distintas, ni presten, perdón, algunos que no enseñen doctrinas distintas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que más bien fomentan discusiones en lugar de contribuir a la obra de Dios, que es por la fe. El propósito de este mandamiento es suscitar al amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. Algunos se han apartado de eso y se han perdido en palabrería sin sentido. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo sobre la buena conciencia. Muy bien, entonces finalmente nos habla de la conciencia limpia. La conciencia limpia es el producto de una conciencia buena, educada, que no ha sido violada, que está en constante contacto con Dios. Es limpia cuando está en perfecta armonía con la información que tiene el intelecto y la dirección de la persona que queda bajo su control. En Hechos 24:16 nos dice la palabra de Dios, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Quién lo dijo eso? El apóstol Pablo. Entonces, la conciencia limpia es obrada, ¿no? Por la palabra de Dios, sobre todo por la sangre de Cristo. Entonces se dice que la conciencia limpia es aquella conciencia que ha sido limpiada, purificada con la sangre de Cristo. Y por eso acá el escritor de Hebreo decía en Hebreos 9, 13 al 14, porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada sobre los impuros, santifica y purifica sus cuerpos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Entonces, Dios nos ha limpiado nuestra conciencia sucia, nuestra conciencia de obras muertas, para tenerlos una conciencia limpia delante de Dios. Entonces, procuremos tener una buena conciencia y una conciencia limpia, la cual solo es posible con la sangre de Jesucristo. Muy bien, entonces, muchas gracias. Dios nos bendiga. Entonces, en esta ocasión, solamente después de terminar estas sesiones, necesita usted, hermano, hermana, trabajar pues en los cuestionarios que se le ha enviado, a fin de ya entregarlo de acuerdo al sílabus, a la guía de estudio que se ha enviado. Entonces, de acuerdo a eso, usted tiene que entregar en el tiempo correcto, enviar pues, ¿no? A través del WhatsApp, ya el número WhatsApp o el correo electrónico también, que está en el sílabus. Pues ahí usted puede enviarme al correo o el WhatsApp, el trabajo. Así que Dios nos bendiga, ¿no? En esta primera parte hemos terminado. Entonces, en la siguiente semana continuaremos con la segunda parte, ahí ya sobre el mensaje de Dios, ¿no? Entendiendo el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, es importante entender el mensaje de Dios para comunicar adecuadamente a las personas que necesitan oír el Evangelio de Cristo. Dios nos bendiga. Bendiciones.